la mano quien tenga pregunta para el grupo número 2. Listo, comenzamos entonces. Fitzgerald. Hola, buenos días. Me surgió una duda en relación a la slide número 4 que presentan la clasificación de dificultades. Ustedes hacen una división en dificultades conceptuales, dificultades procedimentales, dificultades interpretativas y dificultades de aplicación en problemas, el grupo 2. Sin embargo, me surge la duda cómo esta clasificación más de pronto particular o específica que ustedes hacen se acopla con la dificultad que propone Socas. Más bien, si conceptual es de complejidad del sistema o si conceptual es de naturaleza lógica de las matemáticas, como que me gustaría que profundizaran como en esa clasificación. ¿Listo? Gracias. Alexander, gracias. Buenos días, mi pregunta es, ¿qué relación hay entre las dificultades con los errores y la relación de estos errores con las capacidades? Porque, porque acá veo que no hay una buena relación de acuerdo con los códigos. Gracias, Alexander. Mónica. Buenos días. Quité la cámara porque mi internet no está muy fluido, entonces para que me escuchen mejor. En la última dificultad, ustedes dijeron que el error que, digamos, como el error que quisieron puntualizar, no recuerdo qué diapositiva era, pero decían que el error que más se manifestaba en esa última dificultad era desconfiar. Entonces mi pregunta es, ¿cómo ustedes evidencian que el estudiante está cometiendo ese error? ¿Cómo se evidencia desconfiar cuando el estudiante está, digamos, resolviendo una tarea? Gracias, Mónica. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tienes otra pregunta, Mónica? No, ya bajo la mano. Ok. ¿Alguna otra pregunta para el grupo 2? Listo. Preguntas para el grupo número 3. Mónica. Sí, muy parecida que la del grupo 2. Dijeron que el error E44, cuando estaban ejemplificando los errores en su tarea, de nuevo, el verbo es pensar. Entonces, de nuevo, la pregunta es, ¿cómo ustedes evidencian que un estudiante está incurriendo en el error de que pensar una cosa u otra cuando está resolviendo la tarea? Gracias, Mónica. ¿Alguna otra pregunta para el grupo número 3? Listo. Preguntas para el grupo número 1. Fitzgerald. Sí, mi pregunta tiene que ver con el criterio segundo de la segunda parte de la actividad. Es decir, me gustaría que pudieran ejemplificar cómo utilizaron sus errores y dificultades para de pronto justificar algunos de los cambios que hicieron a su actividad, a la propuesta de sus tareas en particular. Eh, ¿Poder yo? Listo. Yo tengo dos comentarios, va a ser uno y ahorita voy a alzar la mano para otro. Entonces, el primero es respecto a la dificultad de 6 en el manejo algebraico y aritmético, ¿no? Pues ahí mencionan los ejemplos de errores, que son errores de cálculo, despeje de ecuaciones y simplificaciones. Mi pregunta es si esto está realmente, o sea, si esto está relacionado con capacidades del tema que ustedes están proponiendo, ¿no? Yo identifico que creo que ustedes colocaron un conocimiento previo que era establecer
pues, ecuaciones para resolver problemas. No se considera el conocimiento previo de, no sé, hacer manipulaciones algebraicas, pero tampoco hay una capacidad que hable de hacer manipulaciones algebraicas como, o sea, siento, para poder hablar de esa dificultad de el manejo algebraico y aritmético. Porque, de nuevo, siento que eso podría ser más bien algo de un conocimiento previo y no una dificultad del tema específico que ustedes están abordando. Primera parte, ya. Alexander, Respecto a esta diapositiva, donde es para Disculpa, ¿cuál relacionarlas diapositiva? con las dificultades. En esa donde estaban, en el ejemplo, en ese donde están dificultades y errores asociados al pensamiento matemático. Este ejemplo de errores, si bien es un ejemplo, mi pregunta es, ¿por qué no asociaron con la codificación que tienen en los errores para relacionarla con las dificultades? Al mismo tiempo, y de manera análoga con la codificación de las capacidades, codificaron las capacidades, porque para que esa trazabilidad entre dificultad, error y capacidad social. Pues, gracias, Alexander. Danilo. Bueno, para el grupo uno, mi pregunta es, ¿cuáles son o cómo clasifican las dificultades que nos presentaron en cuanto a interpretación y aplicación en las tareas prototípicas o pues en la aplicación en los problemas de conversión de unidades? Gracias. Nicolás. Bueno, no, mi último comentario también era para la de dificultad de 5, la de comunicación, pero pues ya estoy viendo o sea, es que ahí colocaron como un resumen de los 5 errores que pues colocan en el documento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 errores que colocan en el documento. Pero sí, o sea, es que no me queda claro ahí como porque el proceso escrito y la organización del lenguaje el matemático pues son una dificultad para este tema particular, o sea, para pues, de nuevo, el tema que ustedes están abordando. Y porque no es un conocimiento previo o algo, pues digamos anterior, porque pues es escribir lenguaje, escribir matemática, que es lo específico como relacionado al tema. Listo, Nicolás. Perdón, Danilo, es más para mi registro. ¿Podrías repetir la pregunta que le hiciste al grupo, por favor? Bueno, ¿cuáles son cómo clasificarían, perdón, las dificultades que nos presentaron en cuanto a interpretación y aplicación de las tareas prototípicas? Gracias. Listo. Entonces, Brian nos va a hacer el favor de organizar las 3 salas para que ustedes tengan su reunión. Les recuerdo, son 10 minutos. Discuten las preguntas que les hicieron sus colegas y en 10 minutos regresamos para escuchar sus respuestas. ¿Listo? Como quieras. Lo importante es que te reúnas con tu grupo. ¿Ya te permitieron el ingreso? Pero no, sí. Iniciamos entonces con sus respuestas. Entonces, grupo número 2. Trabajo. El cuadrito. Aquí es donde comienzan las dificultades asociadas.
Ay. Bueno, el grupo número 2 entonces va a contestar las tres preguntas que nos hicieron. La primera que nos hace Fitzgerald, cómo se aplican las dificultades a lo que Socas nos plantea y es, claro que sí. Inicialmente, pues Socas nos dice que hay dos clasificaciones. Una es la complejidad del tema matemático, que en nuestro caso, pues obviamente la desviación estándar. Y segundo, con respecto a la naturaleza lógica de las matemáticas. En nuestro borrador hicimos primero, pues digamos que esta clasificación en las observaciones que nos hizo el tutor, encontró muchas de carácter procedimental, algunas de carácter conceptual, pero no teníamos, salvo una, de carácter interpretativo y ninguna de aplicación. Entonces, dentro de nuestra discusión y sugerencias, hicimos estas cuatro clasificaciones, pero a su vez ellas estarían dentro de lo que Socas dice. Entonces, para nosotros, las dificultades de tipo conceptual estarían dentro de la complejidad matemática, igual que las de interpretación. Y de naturaleza lógica de las matemáticas, que en este caso es la naturaleza de la desviación estándar, tendríamos las procedimentales y las de aplicación a tareas o resolución de problemas. Entonces, básicamente así lo tenemos y pues lo referenciamos en el trabajo al inicio. Listos, en cuanto a la segunda pregunta, que es cómo la relación entre las dificultades y los errores asociado con las capacidades. Pues bueno, inicialmente, digamos que es como una pregunta que esperábamos, porque pues sí decidimos no incluirlo dentro de la presentación, pues ya que consideramos que de pronto ya queda como con mucho texto. Entonces, pues si considera oportuno, pues poder socializarlo con ustedes. Pues acá tenemos lo que es el listado de los errores asociados con cada capacidad. Entonces, si recordamos, en la presentación había mencionado que teníamos un total de 34 errores. Cada uno pues está asociado con las capacidades. Con algunas de las capacidades, pues ya las capacidades lo que es, pues están es ligadas básicamente aquí en el documento, en la actividad 3.1. ¿Listos? Pero pues también toda esta información pues aparece mucho más desglosada y especificada en el documento que subimos el día de ayer. Y finalmente Esteban. Esteban. Sí, 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 tenía, con los buenos días para todos, tenía el micrófono silenciado. Con respecto a la pregunta que nos hace la compañera Mónica de cómo se puede evidenciar el verbo desconfiar en en ese error, en esa dificultad relacionada con el tablero de Galton. Pues el tablero de Galton es un instrumento que tiene un significado, es decir, un instrumento que tiene cuya forma tiene un significado, es decir, la forma que adquiera simula la distribución normal de los datos. Entonces, tal vez nosotros pensamos que la desconfianza puede manifestarse si el estudiante en realidad no entiende el significado, ¿sí? Si no tiene total comprensión, bueno, total no, si no tiene una comprensión de lo que significa una distribución normal, si no tiene una comprensión de este tipo, de esta temática, entonces no va a sentir confianza en lo que ve, en este elemento manipulativo, no va a saber qué significado tiene lo que el tablero de Galton le está mostrando, y eso lo queremos, lo ligamos de alguna manera con la capacidad de tipo afectivo, desarrollar confianza, porque esa es una de las que nosotros proponemos, y la confianza se desarrolla siempre y cuando el estudiante tenga el conocimiento afincado, ¿sí? ¿Listo? Ahora voy yo. Vamos al siguiente grupo. Grupo 3. Listo. Entonces, respecto a la pregunta de también Mónica de por qué pensar es un verbo observable, no, o sea, ahí sí nosotros
queremos decir que, pues escuchando este comentario, y creo que ya se habían hecho como comentarios similares en los comentarios individuales también de Mónica, qué vergüenza contigo, pero sí pensar, pues reconocemos que no es precisamente observable. Ahorita que hablando con Fitzgerald, pues de nuevo, lo que sigue está bien para nosotros, pero pues pensar definitivamente no es el verbo, lo cambiaríamos y pues nos toca hacer una revisión también de los errores para cambiar este tipo de verbos, en este caso, por ejemplo, reconocer, ¿no? Entonces sería reconocer que la rama derecha es creciente cuando el coeficiente principal es negativo, con grado impar, siento que esa sería la observable. Y de hecho, qué pena, pero también yo diría acá, yo también cambiaría este desconfiar por rechaza los resultados experimentales respecto a la distribución normal simulado teórica. Que ese rechaza, de nuevo, es un verbo observable, ¿no? Porque nosotros podemos ver que se simuló y el estudiante dijo, no, eso no es una cosa normal. Y pues ese rechaza evidencia esto de desconfiar, porque siento que desconfiar tiene el mismo problema de pensar y es como que tiene sentido, pero pues me parece muy sensata la observación de que no es observable. Ya. Y esas eran las de nuestro grupo, solamente había una. Sí. Grupo número 1. Bueno, para responder a la pregunta que nos realizan, si los errores y dificultades justificaron algunos cambios en las propuestas de las tareas prototípicas, pues como lo mencionaba en la exposición, a las tareas prototípicas solo se les hizo una traducción de su título, no hubo ningún cambio en estas tareas, pero los errores y dificultades sí generaron cambios en conocimientos previos y en capacidades en cuanto a la redacción o a la fusión de dos capacidades en solo una. Entonces, esos fueron los cambios que generaron los errores y las dificultades identificadas. Y para la pregunta de la trazabilidad de las capacidades, errores y dificultades para que fuera más observable, entonces sí se realizó en el documento, me permito presentarlo. Entonces encontramos en tabla 1, 2 y 3 que se están asociando las capacidades a los errores y en la tabla 2 y 3 que se asocian las dificultades a los errores, pero por efecto de la presentación pues no creímos conveniente mostrar toda esa información. Y mi compañera Mónica va a responder las demás. Sí, gracias. Entonces, con respecto a las preguntas 2 y 5, que las dos fueron de Nicolás, entonces, justamente nuestra tutora nos recomendó considerar que, pues hay, claro que hay ciertos conocimientos previos que nosotras habíamos planteado, pero de esos conocimientos previos hay capacidades muy específicas que se siguen trabajando en el desarrollo de este tema en particular. Entonces, me refiero sobre todo pues justamente a lo que decía Nicolás del manejo algebraico y aritmético y el proceso escrito y el lenguaje matemático. Tengamos también en cuenta que en grado octavo, digamos que esto está pensado para la segunda mitad del año escolar, en esta primera mitad que ya empezó, los niños están aprendiendo manejo algebraico, o sea, están empezando a aprender álgebra. ¿Sí? Entonces, esas herramientas que están aprendiendo ahorita se constituyen como un conocimiento previo para nuestro tema que va a ser en la segunda mitad del año. Sin embargo, como es un conocimiento previo tan reciente, ellos siguen cometiendo errores y identificamos estos errores en particular porque tanto Erika como yo los hemos visto en nuestros estudiantes que ellos siguen cometiendo estos errores en el desarrollo de este tema que es de geometría, pero pues que necesita herramientas algebraicas y aritméticas. Yo he visto niños que ponen perfectamente todo el proceso y al final hacen mal la multiplicación. Y sé que eso va a pasar cuando estén en el desarrollo de la tarea y en la evaluación, entonces por eso hay que mencionarlo ahí como error. Esto también tiene mucho que ver con, pues, con lo que les contaba de que nuestra tutora, al hacernos los comentarios del borrador de esta actividad, nos dijo que consideráramos, pues por eso justamente esos fueron los cambios de los que hablaba Erika en la presentación, que no sé si creo que me quedé congelada. ¿Me escuchan? No, te estamos escuchando bien. Sí, 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 fuerte y claro. Ah, bueno, listo, perdón. Entonces decía que nuestra tutora justamente de ahí vienen los cambios. Nos recomendó generalizar los conocimientos previos y puntualizar en las capacidades lo que estuviera relacionado con esos conocimientos previos y que necesitáramos para el desarrollo de las tareas. Y con respecto a la cuarta pregunta sobre cómo clasificamos las dificultades en la interpretación y aplicación, para este trabajo en particular, la clasificación que nosotras hicimos no fue enfocada hacia eso. Ciertamente lo tomaremos en cuenta para trabajos futuros. Entonces, pues agradecemos la pregunta, también la tomamos como una sugerencia.
Y eso es todo. Listo. ¿Algún comentario adicional? Listo, perfecto. Entonces, vamos a la sesión de receso. Faltan 2 minutos para las 9. Nos vemos aquí a las 9:30, si les parece. 9:30. Entonces, pues presento mis comentarios a sus presentaciones y muy seguramente el profesor Pedro Gómez, que está aquí presente en esta sesión, también tendrá algunos comentarios. Bueno, gracias, ya nos vemos. ¿Cómo van? Eh, Tengo pocos comentarios a las presentaciones. Me da la sensación de que ustedes son muy pilos y que están haciendo un trabajo pues muy juicioso y entonces pues me alegra mucho eso. Quiero solamente hacer una reflexión que estoy seguro que Carlos ya ha hecho, está en los apuntes, pero que dentro de toda la complejidad de este módulo, que es muy complejo, pues me parece importante. ¿Qué es lo que pasa con este módulo? En este módulo se introducen una cantidad de nociones que seguramente ustedes han escuchado, reconocen las etiquetas de esas nociones, tienen una idea mm, relativamente intuitiva de qué se trata esas nociones, pero en el módulo como que intentamos darles un significado y una concreción específica. Verbigracia, capacidades, errores, dificultades. Son tres nociones que con la interpretación, digamos, intuitiva uno debería medianamente entender. Pero en este módulo se le dan unos significados muy concretos. La noción de error, pues obviamente es muy cercana a todos nosotros como profesores de matemáticas. En este módulo se le da un significado muy específico y ustedes lo agarran muy fácilmente, que es la idea de que es un comportamiento observable. Entonces, ya con esa distinción, ustedes, y en los comentarios y en las preguntas que ustedes hicieron, ya pillaron cómo, pues de pronto uno pone como error algo que no es un comportamiento observable, ¿ok? Entonces, es relativamente fácil distinguir con ese atributo si algo es un error o no. Obviamente, alguien puede proponer un comportamiento que sí es observable y que no sea un error. Pero ahí ya es menos difícil es decir, no es tan complicado. Usualmente, cuando ustedes están pensando en un error, intuitivamente saben qué es. Y cuando tratan de establecerlo, de concretarlo, seguramente tienen en cuenta que debe ser un comportamiento observable y la cuestión se resuelve relativamente rápido. ¿Ok? Entonces, la noción de error en este módulo no necesariamente genera muchas dificultades. La otra noción, que yo creo que ustedes también y varios grupos lo hicieron muy explícito, perciben claramente, es la noción de capacidad y la relación entre noción de capacidad y error. ¿Ok? Es casi que como las dos caras de una moneda. Cuando yo formulo una capacidad como algo que el estudiante es capaz de hacer, y por consiguiente la capacidad en cierta medida también es observable, ¿ok? Inmediatamente casi que tengo el error, que es cuando el estudiante ejecuta una acción que no corresponde apropiadamente con esa capacidad, ¿ok? Entonces, esa relación entre capacidad y error tiende también a ser relativamente sencilla de entender. Hasta ahí estoy hablando de lo que es sencillo. Antes de seguir, quiero hacer una reflexión sobre la noción de error, que es una frase que me hizo alguna vez mi maestro Luis Rico y que se me quedó grabada.
los crímenes y los pecados se cometen. Los errores no se cometen, no están en la misma categoría de los crímenes y los pecados. Se incurre en los errores. Pero no es un pecado ni un crimen incurrir en un error. Yo sé que se usa el verbo cometer sistemáticamente al lado del error, pero si ustedes tratan de acostumbrarse a pensar que los errores son diferentes de los crímenes y de los pecados, van a ser cada vez más conscientes de la virtud que tiene el error en el proceso del aprendizaje y la enseñanza. No es algo que haya una ley o unos mandamientos que prohíban sistemáticamente el error en el sentido de que, comillas, si se cometen, hay un castigo asociado a él. No sé si ven esa relación. El error no tiene esas características. El error es una oportunidad. Es la oportunidad para el profesor de constatar que hay un estudiante que está pensando de una manera diferente a la que el profesor está esperando. ¿Ok? Entonces, esto, por pura costumbre, es bueno pensar en hablar de incurrir en errores porque eso me genera como profesor, me genera una actitud completamente diferente hacia el error. No es algo para castigar, no es algo que haya una ley universal que lo prohíba sistemáticamente. Es algo que sucede naturalmente y que es la oportunidad que me da a mí como profesor de poder abordar el conocimiento que ese estudiante tiene. ¿Ok? Bueno, entonces esa es una primera reflexión sobre los errores. La segunda reflexión sobre los errores es la siguiente, y esta es un poquito más difícil de entender, pero nadie en su sano juicio incurre en un error porque sí, porque quiere incurrir en el error. Vuelvo a decirlo, es que no es fácil de captarlo, pero nadie en su sano juicio incurre en un error por querer incurrir en el error. Nadie tiene eso dentro de su forma de ser. Nosotros siempre nos comportamos, acuérdense del comportamiento observable, pensando que lo estamos haciendo bien. ¿Ok? Entonces, si ustedes tratan de teletransportarse al cuerpo y la mente de ese estudiante que incurrió en un error, ese proceso de teletransportación debe generarles la siguiente inquietud. ¿Por qué se comportó de esa manera? ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Por qué se comportó de esa manera? O para decirlo de otra manera, ¿por qué ese estudiante considera que lo que hizo estaba bien hecho? Porque el estudiante considera que estaba bien hecho, haciendo caso omiso a todo el resto de los tipos de errores y dificultades que por ahí hay de falta de atención, de pensar en otras cosas, etcétera, sino conscientemente, si este estudiante incurrió en un error, ¿por qué incurrió en ese error? Y eso debería uno llevarlo a pensar, y esta parte es la más difícil de todas, y es, ¿qué es lo que el estudiante estaba pensando para cuando actuó? ¿Qué era lo que tenía en la mente que lo llevó a pensar que esa actuación era correcta? ¿Okay? Estoy complicando las cosas. ¿Qué significa eso? El estudiante en cualquier momento tiene un conocimiento en su mente y es ese conocimiento el que él pone en juego cuando actúa. ¿Ok? Si voy a poner un caso de primaria. Si
llevo 4 años viendo los números naturales y todos los números que yo he conocido son positivos y me dicen ahora 3 menos 5 y digo igual a 2 y el profesor de primaria se jala los pelos de decir, pero ¿cómo es posible que este niño cometa este error? Resulta que el niño no está cometiendo un error, está poniendo en juego el conocimiento que él tiene y considera que eso es válido. ¿Lo alcanzan a percibir? El ejemplo que creo que está en los apuntes, que es el más fácil, es ya en secundaria, cuando llevo desde desde primero de primaria hasta grado sexto, que todo lo que me presentan es lineal, es proporcional, y de pronto el profesor me pone paréntesis A más B paréntesis al cuadrado, pues yo naturalmente digo eso es A al cuadrado más B al cuadrado, es lo más lógico, lo más natural, ¿sí? Porque ese es el conocimiento que yo tengo, y para mí eso es correcto. Por eso el estudiante incurre en el error, no lo comete, porque pone en juego el conocimiento que tiene. Todo este discurso para llegar a la noción más complicada, que es la noción de dificultad. Y la noción de dificultad, lo que debería hacernos pensar es cuáles son esos conocimientos que llevan a los estudiantes a actuar de estas maneras cuando incurren en errores. Entonces, y esto no es que sea trascendental, ¿no? Esto no es, esto es sencillamente, a ver, hay dos cosas aquí. Quiero transmitirles una idea desde la perspectiva en general de ser profesor de matemáticas y quiero transmitirles otra idea desde la perspectiva de este módulo. Pero desde la perspectiva de ser profesor de matemáticas, la idea que quiero transmitirles, seguramente ustedes todos la tienen, pero si no, si hay alguno que no, es para inducirlos, es cuando un chico incurre en un error, lo que yo debo pensar es qué está pensando él, qué conocimiento tiene que lo lleva a actuar de esa manera. Porque solamente cuando yo piense en qué conocimiento el chico tiene, es cuando yo puedo ayudarlo a ampliar ese conocimiento, porque la circunstancia que yo le puse no es coherente con el conocimiento que él tiene. Y mi problema como profesor no es el problema del chico. Los chicos nunca tienen problemas. Es cómo lo ayudo a que ese conocimiento que tiene se amplíe para que se adapte a esta nueva circunstancia. Piensen en los naturales y en los negativos, ¿ok? Sencillamente eso. Entonces, mi problema como profesor es, un chico incurre en un error, yo tengo, ¿qué está pensando? ¿Qué es lo que él sabe y le hace actuar de esa manera? Y cómo eso es parcial en relación con esta nueva circunstancia, ¿ok? Eso como mensaje general. Desde la perspectiva de este módulo, las dificultades las introducimos como noción, pero no tienen un papel trascendental dentro del funcionamiento del módulo. Es decir, todas estas nociones de que la dificultad es un conocimiento parcial que genera unas actuaciones que no son correctas, es interesante, pero las dificultades en este módulo solamente sirven un tris para organizar los paquetes de errores, ¿ok? Entonces no es tan grave, pero piensen, en todo caso, seguramente para la configuración de lo que van a estar haciendo de aquí en adelante, que si ustedes logran configurar, definir de manera tan clara como les sea posible cómo estos errores son consecuencia de un conocimiento parcial y es ese conocimiento parcial el que explica esas actuaciones y por consiguiente organizan esos errores en esos términos. Esto muy seguramente les va a ayudar en
lo que vayan a hacer de aquí en adelante cuando en el módulo 4 diseñen tareas y estén pensando, es que las tareas deben hacer que el estudiante intente poner en juego este conocimiento parcial y se estrelle, porque es cuando intenta poner ese conocimiento parcial y se estrelle que ese conocimiento se puede ampliar. No estoy aquí metiendo ninguna teorías de conflicto cognitivo ni nada de eso. Me tienen sin cuidado las teorías, ¿ok? La realidad es esa. Entonces, pues vi en unos grupos dificultades que se expresaban en pensar que. Esa es una manera muy potente de definir una dificultad. Resumen de todo este discurso, como ustedes saben, paso muy poco por cada cohorte, porque cuando comienzo a hablar no paro, ¿ok? Pero resumen, los errores no se cometen pecados y crímenes. Los errores, se incurren errores y el error es una oportunidad. Segundo, error y capacidad son dos lados de una misma moneda. Tercero, está muy claro, los errores son un comportamiento observable. Y cuarto, las dificultades no son observables porque son un estado del conocimiento del estudiante que para las circunstancias que se están trabajando no es suficiente ese conocimiento, no es coherente, no es suficiente. Piensen en naturales y los enteros, eso es lo más fácil, ¿ok? No es suficiente. Hasta ahora, todo lo que me han hecho trabajar con naturales me funciona muy bien y ahora me pusieron una circunstancia que no tiene que ver con naturales. ¿Qué hago? Pues sigo usando el conocimiento que tengo, ¿ok? Y entonces las dificultades tienen que ver con un conocimiento y pues permiten organizar los errores en el sentido de que los errores son la expresión de ese conocimiento parcial, ¿ok? En este módulo las dificultades sencillamente nos sirven para organizar los errores, pero si esto se logra pasar a lo que se viene en el módulo 4, seguramente les va a ayudar a configurar y a pensar en las tareas de aprendizaje. Eso es todo. Bueno, entonces, mis comentarios están relacionados con algo que el profesor ya mencionó y en todo caso voy a intentar como ampliar un poco más la información, que nuevamente es información que está en los apuntes que seguramente ustedes ya tienen registrada, pero es con el propósito de ayudarlos a concretar un poco cómo la van a ubicar, pues para las modificaciones que seguramente van a hacer para la próxima actividad. Entonces, como el profesor les estaba diciendo hace un momento, las dificultades asocian errores. ¿Listo? Y ya habíamos hablado, y hoy uno de los grupos lo hizo explícito, que una de las fuentes para poder ubicar esos errores, pues es hacer las tareas prototípicas. ¿Cierto? O sea, la tarea prototípica es lo que yo pensé, que es lo que espero que el estudiante sea capaz de hacer cuando terminemos la unidad didáctica, o sea, la tarea de evaluación. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer para solucionar esa tarea? Todos estos pasos. ¿En qué se podrá equivocar en esos pasos? Entonces hay que decidir cuáles son esos errores en los que puede incurrir el estudiante. Otra fuente de información, que ya habíamos hablado también, pues es la experiencia que cada uno de ustedes tenga con el tema que va a trabajar. Entonces, dependiendo de qué tanto hemos trabajado este tema con diferentes grupos, hasta en diferentes instituciones, ¿cierto? En diferentes momentos, somos capaces de identificar cuáles son los errores más frecuentes en los que incurren los estudiantes cuando hacen ese tema, abordan el tema. Entonces, nuestra experiencia también es fuente de información. Entonces, yo recuerdo que lo que más les costaba era hacer este proceso, hacer esta cuestión particular. Y entonces eso estará asociado a una capacidad o a capacidades y entonces van alimentando esa lista de errores. Y la otra fuente de la que también hablamos la sesión anterior fue la literatura. Es posible que en la literatura pues ya encuentren ustedes investigaciones que hablen de dificultades con el tema que ustedes quieren trabajar. Entonces ya hubo alguien que se preocupó por esto
Y hay una publicación o varias publicaciones, hay literatura que informa cuáles son esos errores, cuáles son las dificultades. Entonces lo que tendrían que hacer es revisar eso. No estoy diciendo que deben ir a buscar fuentes de información obligatoria en la literatura, pero pues con una búsqueda que se haga uno puede saber si hay o no hay y si vale la pena tener en cuenta la información. Y no es tomar esa información y presentarla acá como producto de mi búsqueda en contra de todo esto. No, es que de eso está relacionado con lo que yo quiero hacer con mis estudiantes. Y aquí insisto, es mis estudiantes, o sea, esos estudiantes con los que voy a implementar, porque no se trata de hacer la mejor unidad didáctica sobre este tema, sino la mejor unidad didáctica para esos estudiantes sobre este tema. ¿De acuerdo? Entonces no pierdan eso de vista. Bueno, eso con respecto a cómo se organizan estos errores. Eh, tengo dos comentarios con respecto a, bueno, términos que ya ustedes los presentaron en sus preguntas de las presentaciones tiene que ver con cómo inicia la redacción del error. Entonces, de acuerdo con que pensar, pues, cómo sabemos qué es lo que el estudiante está pensando, eso lo hemos discutido un par de veces, y vale la pena que siempre, después de escribir, nos leamos, porque en esa lectura, pues, vamos a identificar que se nos pasó algo, ¿de acuerdo? Entonces, no hay lío, lo podemos corregir, como también lo dijeron hoy, pues, se nos pasó, pero siempre estar como con eso en la mira, ¿vale? Quiero hacer un comentario particular con una palabra o con un verbo tiene que ver con el rechazar, ¿sí? Una sugerencia, perdón, con el desconfiar. Y una sugerencia fue rechazar. Entonces yo creo que todos entendimos el mensaje, pues claro, el estudiante tiene esto, este objeto, o tiene esta aplicación, o sea, tiene algo que le va a ayudar a ubicar una información. Cuando tenga resultado, puede escoger si lo usa o no lo usa, ¿de acuerdo? Pero entendimos, creo todos, que rechazar es el estudiante desconfió de esa información y dijo, no, yo no estoy muy seguro de esto, mejor no lo uso, ¿de acuerdo? Pero mi punto va a no hace el estudiante, o sea, si lo rechaza, no usa, entonces no está haciendo. Si no hace, ¿cómo vamos a estar seguros de que vamos a identificar ese momento? O sea, ¿cuál va a ser la evidencia que vamos a tener para decir que efectivamente el estudiante incurrió en un error que está asociado a una dificultad? Entonces podemos decir, pues no lo escribió. Y que no lo escriba significa que lo rechazó. Que no lo escriba significa que contempló la información, que analizó la información, que discutió con sus compañeros sobre esa información y que la última decisión fue no lo usamos. O simplemente no le alcanzó el tiempo, no lo escribió. O sencillamente no usó la aplicación o no usó ese sistema. Entonces, fíjense que queda todo como muy en la sombra, ¿de acuerdo? Entonces, no necesariamente, aunque rechazarlo entendimos en el contexto, no necesariamente vamos a poder evidenciar que el estudiante rechazó esa información, porque no está haciendo. Entonces, no hacer no es considerado un error. Entonces, no eleva al cuadrado, pues no es un error, ¿de acuerdo? Entonces, eso para que también lo tengan en cuenta. Y algo que de lo que se habló hoy también, que fue motivo de preguntas de ustedes con su tutor, es la idea de capacidad. Aquí, a ver si puedo hacer algo. Y ahí estamos a la izquierda. Vamos a ver si soy capaz de repetir esto. Bien. Entonces, es la idea de capacidad, es la idea de conocimiento previo y es cómo podemos intentar aclarar cuál es la diferencia entre capacidad y conocimiento previo, porque seguramente cuando están ustedes con sus tareas realizando sus listados de capacidades, conocimientos previos, la discusión que surge es, ¿esto es capacidad o esto es conocimiento previo? Entonces, ¿es conocimiento previo? Bueno, pero es que aquí va a usar ese conocimiento. Entonces, ¿es una capacidad porque lo está usando en la solución de la tarea? Entonces, les quiero recordar algo que hablamos en la sesión de inducción.
Y hay un procedimiento que implica unos pasos, ¿cierto? Varios pasos. Entonces, imagínense ustedes reemplazar una variable en una ecuación, ¿sí? Entonces, ¿qué implica eso? Entonces, eso implica, pues, primero tener la cantidad, identificar, pues, cuál es la variable sobre la que se va a reemplazar, hacer las operaciones que indique eso, ¿cierto? Tener en cuenta, no sé, el igual o lo que sea, y escribir el resultado. Entonces, digamos que ese es el paso a paso para reemplazar un valor en una ecuación, ¿sí? ¿Esto será capacidad o será conocimiento previo? Depende. ¿Depende de qué? ¿En qué nivel de complejidad está este procedimiento en la tarea que yo tengo con mis estudiantes? ¿Sí? Entonces, aquí es donde está, digamos, en mi opinión, como la pista para poder identificar si eso es una capacidad o un conocimiento previo. Si mi tema está abordando este procedimiento, o sea, la evaluación en una ecuación de una variable, lo que sea, son capacidades. Porque yo voy a estar muy atento a que el estudiante sea capaz de hacer esto, sea capaz de hacer esto, y esto, y esto, y esto. Entonces, mi propósito es que el estudiante aprenda a hacer cada una de estas cosas. ¿Listo? Como es mi propósito, mi unidad didáctica apunta a eso. Entonces, lo que yo quiero es que al final de la unidad didáctica, mis estudiantes hayan desarrollado conocimientos sobre este y estos procedimientos. ¿De acuerdo? Entonces, son capacidades. Pero, si todo esto forma parte de un procedimiento de graficar la función cuadrática, por ejemplo, pues yo aquí voy a tener reemplaza o evalúa, ¿cierto? Para ubicar un punto en el plano cartesiano. Aquí ubica el punto en el plano cartesiano y aquí presenta la gráfica, lo que sea. Estoy inventándome las cuestiones acá, pero es ¿en dónde el estudiante va a ubicar qué necesita el estudiante para ubicar ese punto? Pues necesita irse a algún lugar, reemplazar ese número y obtener otro número, ¿cierto? Digamos las parejas ordenadas, ¿sí? En ese caso, todo este procedimiento está metido acá, ¿sí? Entonces yo asumo que el estudiante ya sabe hacer varias cosas. ¿Que las va a hacer para resolver la tarea? Sí, las va a hacer para resolver la tarea. Pero ese no es el propósito de mi unidad didáctica. O sea, como propósito no tengo que el estudiante aprenda a hacer estas cosas una por una, paso a paso, sino que mi propósito es que use esas cosas para generar un nuevo conocimiento, ¿vale? Que tendrá que ver con el plano cartesiano, por ejemplo, o que tendrá que ver que ahora ese numerito que le dio a reemplazar esto, ese numerito va a ser este valor. ¿Sí? Entonces, fíjense que todo ese proceso que arriba puede ser muy complejo, depende de con qué estudiante esté trabajando, pues se puede resumir con que todo eso realmente me sirve es para encontrar este. Pero lo que yo estoy tratando de hacer es que mi estudiante aprenda esto, ¿vale? Entonces, esa la complejidad, o mejor es esa diferencia en complejidad lo que nos puede dar pistas de si esto es un conocimiento previo o si esto es una capacidad. Repito, los conocimientos previos van a entrar en juego en la solución de las tareas, ¿sí? O sea, van a estar acá, pero ¿en qué nivel? ¿En qué nivel de esa complejidad van a estar? Si yo sé que es algo que el estudiante sabe hacer ya, porque este saber hacer me va a ayudar a que encuentre este dato para que pueda entender este tema de los pares ordenados, por decir algo, pues conocimiento previo, ¿sí? ¿Y cómo se relaciona esto con los errores? Entonces, si yo entro en mucho detalle, y esto lo hablamos también hace un rato y está en el documento de los apuntes también, que con algún grupo lo discutimos luego,
Si yo entro en muchísimo detalle de qué es lo que va a hacer el estudiante aquí, no, pero es que de pronto se puede equivocar, ok, entonces error. Sí, pero es que de pronto en cambio de escribir 2, escribe 3, ok, listo, entonces de pronto otro error. Pues aquí vamos a tener miles de errores de todo lo que puede llegar a ser. Pero es que, ¿qué tal el estudiante no se acuerde? A ver, entonces si yo digo que es un conocimiento previo, yo asumo que el estudiante ya sabe eso. ¿Qué pasa si se equivoca al multiplicar? Un estudiante de décimo, por ejemplo, se equivocó en una multiplicación. ¿Significa que el estudiante no sabe multiplicar? Pues se equivocó, ¿sí? Usó mal la calculadora. Por ejemplo, a mí me ha pasado. Entonces estoy con decimales, por ejemplo, y me hizo falta escribir alguna cifra y después digo, pues no tiene sentido, o sea, aquí pasó alguna cosa, ¿vale? No significa que no sepa ya multiplicar, que no sepa usar las operaciones. Entonces, esto es simplemente un descuido en ese momento. Y si ustedes van al listado como de características de los errores en el documento de los apuntes, se van a encontrar con que un error es algo sistemático. Con sistemático es que el estudiante siempre va a incurrir en ese error, o sea, esto va a ser una piedra en el zapato para el estudiante, o sea, no va a poder pasar de ahí, o sea, es una cuestión que le está deteniendo en ese proceso. Si yo tengo un estudiante de décimo que se equivoca en todas las operaciones y no reconoce que se equivoca, pues entonces ese estudiante no conoce o no sabe sobre estas operaciones, o sea, ya puedo identificar un problema, ¿de acuerdo? Pero es algo particular. Pero si el estudiante de décimo haciendo una operación se equivoca, pues yo voy a entender que no es un error, sino pues se pasó. Y uno lo puede constatar con el estudiante fácilmente. Oye, escribiste aquí que 3 al cuadrado 6. Y seguro que el estudiante puede decir, qué vergüenza. No, sí, perdón. No, no era eso. ¿Sí? Entonces uno puede identificar ese tipo de cosas. Entonces no es que no sepan, repito, es que fue simplemente un lapsus ahí, entonces para que tengan en cuenta. Entonces, ¿qué pasa con estos errores? ¿Podrá un estudiante equivocarse al hacer la multiplicación? Sí, ¿de acuerdo? Pero esto no forma parte de lo que yo quiero trabajar en mi unidad didáctica. ¿Puede suceder? Sí puede suceder, pero no lo voy a tener en cuenta acá. ¿Qué error voy a tener en cuenta? Voy a tener en cuenta el error que está asociado a esto que yo quiero trabajar. Y entonces me centraré en estos errores. ¿De acuerdo? Bueno, pero ¿puede alguien estar ya? ¿Alguien tiene levantada la mano? No. Entonces, ¿puede alguien estar diciendo, bueno, pero si estamos pensando en tareas prototípicas que son la evaluación, y yo espero que mis estudiantes hagan bien esa evaluación y obviamente pues que no se equivoquen, porque eso me va a decir que sí aprendieron, porque voy a tener que considerar los errores si estoy hablando de esa tarea de evaluación? O sea, voy a esperar que se equivoquen en la evaluación, pues eso no sería bueno, ¿cierto? O sea, eso sería como un harakiri ante mi coordinador académico. Entonces, todos los estudiantes perdieron. Pues, a ver, usted, profesor, ¿qué es lo que está haciendo? El error que estamos identificando en cada proceso de estos que resuelven las tareas prototípicas, pues no son los errores que esperamos que los estudiantes incurran en la evaluación final de nuestra unidad didáctica, sino es porque estamos reconociendo todos los procedimientos y la complejidad de los procedimientos que los estudiantes tienen que aprender para poder sacar 5 en esa evaluación y considerar en qué se pueden equivocar en esos procedimientos que todavía no conocen, me va a dar mucha información para el próximo módulo. Y es, si yo conozco el error, ¿cómo le voy a ayudar a mi estudiante a superar el error? Pero si no lo conozco y un estudiante incurre en un error, ¿qué voy a hacer? No sé si les ha pasado en alguna clase, que un estudiante como que no pueda y uno, a mí me ha pasado, se queda uno como, pero a ver, ¿cómo le explico? O sea, es que yo lo veo tan claro pero él no lo ve. ¿Cómo hago para que él se dé cuenta de lo que yo ya me di cuenta? ¿Sí? Entonces es muy difícil esa situación. En cambio, si yo ya tengo una previsión de lo que puede llegar a pasar, el estudiante se puede equivocar acá, pues yo voy a tener chance de prepararme para esto. Y decir, si un estudiante llega a incurrir en este error, yo ya voy a tener algo para poder ayudarlo y para poder ayudarme, ¿vale?
y evitar esas situaciones en las que me quedo con las manos vacías y digo, no, definitivamente no pude. O sea, no sé cómo ayudarlo, no sé qué decirle para hacerle entender, ¿sí? Entonces, la clave de estos errores está en que me va a dar información. Y insisto, esto va a ser parte del próximo módulo, pero como estamos hablando en este programa siempre, toda la información que ustedes generan en uno de estos módulos les va a servir para el siguiente, ¿de acuerdo? Hasta aquí queda más o menos claro. ¿Alguna pregunta, dudas? No sé si alguien que esté en la sala tiene alguna pregunta. ¿Si alcanzaron a ver lo que dice en el tablero más o menos? ¿Sí? Listo. Nicolás dice que sí. Esteban también. Sí, profe. Listo. Vale, listo. ¿Alguna duda, preguntas, comentarios? Señor. Listo, gracias. No, cuando de pronto es una mayoría de estudiantes los que incurren en un error que debería ser un conocimiento previo, digamos que confundan, no sé, la potenciación con la multiplicación. Pasa Ujú. mucho pues, con comunidades con chicos que simplemente nunca lo aprendieron. Sí. En ese caso, sería necesario, o más bien, se mantendría como algo que no deberíamos tener en cuenta, o más bien en las sesiones de repaso, ahí sí lo teníamos en cuenta para Vale, que se pueda entender lo que queremos compartirles. listo. En los mismos términos que acabo de decir, el programa, esta maestría, lo voy a poner así para que vean y el profesor Pedro haga pongan cuidado cómo lo pensamos. Ya consideramos ese posible error. Como ya lo consideramos, ya sabemos cómo atender esa situación. Entonces, en caso de que un grupo como el tuyo que diga, "Ah, tenemos susto de que estas personas no tengan estos conocimientos que nosotros estamos pensando que tengan", en el módulo 5 van a construir una tarea diagnóstica. ¿Sí? Esa tarea diagnóstica en el módulo 5 tendrá el propósito de confirmar si sus estudiantes tienen o no esos conocimientos. ¿Vale? Entonces les va a dar chance, les va a dar tiempo de identificar, oiga, espéreme, tenemos un grupo de 20 y resulta que estos 10, ni idea. O sea, no pueden hacer esto. Pensábamos que sí, resulta que no. Pero los identificaron, o sea, esta tarea les va a ayudar a eso. ¿Vale? Entonces, ¿qué van a hacer? Pues tendrán que tomar decisiones de, bueno, cómo trabajamos con estos estudiantes para que puedan abordar la unidad didáctica como nosotros estamos esperando y no entrar en esa situación bastante compleja de, y ahora esto se destruyó, porque si pensábamos que esto iba a funcionar y resulta que no, pues ¿qué vamos a hacer? ¿De acuerdo? Entonces, tarea diagnóstica, módulo 5. ¿Vale? Listo. ¿Alguna otra pregunta o dudas, comentarios? Bueno, yo entendí y bueno, como grupo vamos a reformular el error de desconfiar, pero sí me gustaría como ahondar, porque en mi experiencia docente, a veces un estudiante desconfía de su respuesta, la borra y pone la de otro porque confía más en la del otro, o Vale. tiene el mismo instrumento, por ejemplo, una calculadora, pero siempre tengo que mirar a mi compañero a ver si tiene la misma respuesta mía. Entonces, por eso quizás la palabra desconfiar la usamos, o en lo personal lo sé, y sí me gustaría andar un poquito más sobre eso. Vale. Digamos que en términos de afectivos, eh, los estudiantes van a tener muchas situaciones en las que van a dudar de las cosas que están haciendo, ¿sí? Digamos que eso nosotros intentamos, digamos, como cubrirlo o poder aportar al desarrollo de esas expectativas afectivas, pues con las mismas unidades didácticas. Eso obviamente forma parte del trabajo que ustedes tienen que hacer, ¿vale? Entonces, lograr que un estudiante eh, sea más seguro del resultado de sus procesos, pues eso forma parte también del propósito de la unidad didáctica,
Pero cuando estamos hablando de los errores que ustedes tienen que enlistar, no nos referimos a errores relacionados con esas situaciones de inseguridad de los estudiantes, sino asociadas a cuestiones cognitivas, ¿sí? Del aprendizaje del estudiante, de qué es lo que sabe el estudiante. Entonces, que el estudiante no sepa calcular una raíz en la calculadora, pues eso lo podríamos poder identificar. El problema es que el estudiante no sepa las matemáticas que le pueden ayudar a encontrar ese resultado. Es que tal vez no sabe usar la calculadora, porque en su casa no hay calculadora. Entonces solamente cuando llegue al salón la va a poder usar. Entonces, hasta que le presten. O sea, una cantidad de factores ahí relacionados, pero no es específicamente el contenido de las matemáticas que tú quieres que el estudiante aprenda, ¿sí? En el módulo 4, cuando pensemos en tareas de aprendizaje, vamos a pensar en cómo organizar a los estudiantes para que entre ellos ayuden a superar dificultades que tengan que ver con las matemáticas y seguramente eso va a ayudar a que esas inseguridades también se superen, porque van a tener que trabajar en grupos, porque van a tener que ponerlos a charlar entre ellos. O sea, la idea es poder generar un momento, un espacio en la implementación para que los estudiantes puedan discutir ese tipo de cosas. Ahora, va a ser inevitable que algún estudiante deje de copiarse del compañero, siga haciendo lo que usualmente hace, ¿vale? O sea, nosotros no tenemos una fórmula de conversión de estudiantes y entonces después de la unidad didáctica les aseguramos que todos sus estudiantes van a ser perfectos. No. El propósito también de la unidad didáctica es que ustedes traten de organizar el trabajo para intentar cambiar también esas estructuras dentro del aula, ¿vale? Pero eso está más relacionado con esas situaciones emocionales de los estudiantes. ¿Listo? Entonces, errores con cuestiones de contenido cognitivo, qué procedimiento tenemos, dónde se puede equivocar el estudiante, ese es el error que estamos identificando, ¿vale? Listo. Bueno, sigo entonces. Bueno, cuestiones generales de las presentaciones. Aquí es tal vez devolverme un poco a esta cuestión de cómo identificar las dificultades y los errores. Recuerden que la fuente clave para lo que ustedes van a terminar haciendo en este módulo, la fuente clave de la información son sus tareas prototípicas, ¿vale? Entonces, las tareas prototípicas son las que en principio deben generar la información que ustedes van a usar, ¿de acuerdo? Entonces, entiendo la idea de algunos grupos de reformulamos la tarea prototípica, ¿vale? Pero lo que ya veremos en el documento es si esta reformulación cambió procedimientos para solucionarla, ¿vale? O si solamente se trató de cambiar el texto de la tarea. No nos interesa tanto la modificación del texto, sino cómo esa modificación hace que los procedimientos que ustedes quieren que el estudiante aprenda o que desarrolle esas capacidades realmente se dan. Entonces siempre tienen que pensar en solucionar las tareas. Tenemos que solucionar las tareas para poder identificar ese tipo de información, ¿de acuerdo? Un comentario que alguno de los grupos hizo, que seguramente yo lo entendí mal, es cómo modificaron la tarea y entonces modificaron el objetivo. Entonces, aquí el tema es, ¿qué es lo que ustedes quieren que el estudiante aprenda? Ustedes ya tienen información del módulo 2 y entonces algo que tienen que confirmar es cómo los contextos fenomenológicos están siendo abordados con esa redacción de ese objetivo, porque es lo que ustedes están, digamos, ahí concretando. Y a partir de eso, cómo las tareas prototípicas sí están abordando las cuestiones que ustedes están diciendo que quieren que sus estudiantes aprendan, ¿vale? ¿Por qué? Porque pueden incurrir en el error de encontrarse una tarea en Internet que buscaron o tomar una tarea que ustedes han trabajado antes. Y entonces esa tarea les da información, pero puede desviar un poco la línea que ustedes llevaban de su planificación. ¿De acuerdo? Eso es algo que puede suceder. Les estoy diciendo, tengan cuidado. No porque vean algo que puede ser muy atractivo para los estudiantes,
necesariamente va a implicar que les va a servir para lo que ustedes inicialmente han querido trabajar. ¿Cómo lo pueden confirmar? Pues ustedes ya tienen la información de salida del módulo 2. Pues ya tienen sus contextos fenomenológicos, ya tienen sus temas de representación explícitos, pues es ver cómo esas tareas van a llevar a los estudiantes a realizar esos procedimientos relacionados con esos contextos fenomenológicos o en el marco de esos contextos fenomenológicos y usando los sistemas de representación que ustedes encontraron. ¿Listo? En términos de redacción de los objetivos, aunque hicieron modificaciones a la redacción de los objetivos, pues todavía hay un par de cuestiones que están pendientes por definir. Ya hicieron unos cambios, vimos con la aplicación de Excel, entonces ya no es Excel. En todo caso, pues a eso le tendremos que dar otra vuelta. La idea es que el objetivo sea lo suficientemente general como para que se entienda cuál es el tema de las matemáticas y cuál es ese contexto fenomenológico que ustedes quieren abordar, pero lo suficientemente particular como para saber o para concretar más bien ese objetivo con las tareas que ustedes están diseñando. Las tareas prototípicas van a caracterizar ese objetivo. Eso es lo que van a hacer en la próxima actividad, ¿de acuerdo? Entonces, seguramente, les repito, vamos a tener que darle otra vuelta al texto de los objetivos, pero como les dije antes, ustedes ya tienen claro qué es lo que quieren trabajar con los estudiantes. Cómo afinamos o cómo afinan la redacción de los objetivos, pues es un paso que va a llevar estas 4 actividades. La idea es que al final de la cuarta actividad ustedes ya tengan, digamos, una redacción más concreta del objetivo y que esté alineada, obviamente, pues a lo que ustedes están planteando como esa caracterización. ¿Listo? Ya eso lo vamos a mirar con más detalle con los documentos para no extenderme más acá. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión, dudas que tengan con respecto a la actividad de hoy? Yo no tengo más datos. Ustedes abordaron las otras cuestiones con sus preguntas. Si no hay más preguntas acá, me paso una cuestión general. Antes de contarles un poco cómo hacer la actividad 3.3. Compartir archivos en OneDrive. ¿Listo? Como siempre, los comentarios no son para un grupo, sino son comentarios de cosas que suceden que le pueden servir a todos. ¿Listo? Entonces, tengan por favor en cuenta que cuando comparten una carpeta desde OneDrive, tienen que compartirla dando permisos para toda la organización. Toda la organización es para todas las cuentas que tengan @uniandes.edu.co como dominio del correo electrónico, que esa es la cuenta, ¿de acuerdo? ¿Por qué debe ser así? Porque el sistema, digamos, de seguridad que tiene OneDrive, pues impide que personas que no tengan acceso a estas cuentas, pues accedan a la información. ¿Listo? ¿Qué otra cuestión pasa? Que también existe la posibilidad de compartir a personas específicas o personas que tengan un enlace, pero también es específico. Entonces, cuando ustedes van a copiar un enlace para compartirlo, el sistema les solicita que registren las direcciones de correo electrónico con quien van a compartir esa información con ese enlace. Entonces, eso es como darle una contraseña de acceso a la persona. Entonces, ¿qué es lo que suele suceder? Pues que como estudiantes de la maestría, decimos, esto se lo tenemos que enviar a Andrés, que es el coordinador, pues con copia, copiamos el enlace y ¿a quién se lo enviamos? Andrés, y Andrés es el que lo va a subir. Ese procedimiento para compartir el archivo, lo que está haciendo es darle permiso solamente a Andrés. Y cuando Andrés coja ese enlace, lo comparta en bloque neón, ninguno de nosotros va a poder acceder a la información, solamente Andrés. Porque cuando Andrés pulse en ese enlace, el sistema va a reconocer de qué usuario viene la solicitud, reconoce que es Andrés Pinzón, que él tiene el permiso, entonces le deja ver la información. Para ninguno de nosotros va a estar disponible, ¿de acuerdo? Ahora, hay otro punto, yo diría, bueno, no, ustedes me van a entender. Los niveles de los archivos en OneDrive dependen de en qué lugar esté guardada la información. ¿Qué quiero decir? Hay un nivel, digamos, como el principal, que es tan pronto ustedes ingresan a la aplicación de OneDrive, aparece un listado de archivos o carpetas. ¿Listo? Ese es como el primer nivel.
Si ustedes pulsan sobre una carpeta, ven la información que está en esa carpeta, eso es como un segundo nivel. ¿Listo? Y si en esa carpeta hay otra carpeta o hay archivos, pues van a ir metiéndose en más niveles cada vez. La idea de compartir los archivos de los listados del análisis cognitivo para este módulo es que esas carpetas queden en el primer nivel. ¿Para qué? Para que no tengamos complicaciones cuando compartan los enlaces. Porque si yo tengo una carpeta que está metido entre otra carpeta, de otra carpeta, de otra carpeta, pues va a quedar muy difícil que cuando compartan esos enlaces que están por allá metidos en las últimas carpetas, pues se pueda ver toda la información. Y va a ser más difícil todavía si solamente comparten un archivo en particular. Si comparten un archivo en particular y logramos ver el archivo en particular, no vamos a ver absolutamente nada de lo que está alrededor. ¿Listo? Entonces, si tengo una carpeta que dentro tiene 3 carpetas, pero solamente comparto una carpeta, pues las otras 2 carpetas seguramente no las vamos a poder ver. Entonces, para evitar todos estos problemas, organicen sus carpetas en ese primer nivel. Y recuerden, deben tener una carpeta que diga versiones previas. En esa carpeta que dice versiones previas, para la próxima actividad, lo que van a tener que hacer es arrastrar el archivo que compartieron hoy y meterlo en esa carpeta. Porque esa información ya no va a corresponder con la actividad 3.3. Y entonces, ¿cómo van a generar la nueva información? Con un duplicado de ese archivo primero. Entonces, repito el orden de las cosas. Primero, duplican el archivo, le cambian la fecha al nuevo archivo para que corresponda a la actividad 3.3 y el archivo que compartieron hoy lo van a llevar a esa carpeta de versiones previas. ¿Listo? Y esas carpetas están en esa carpeta que ustedes compartieron. Entonces, comparten para toda la organización. ¿De acuerdo? Ahí no les va a pedir correos específicos, simplemente les va a dar la opción y les va a aparecer en la sección de compartir. Ustedes pulsan en compartir y les genera el enlace. Ese es el enlace que le tiene que enviar a Andrés. ¿De acuerdo? Si en algún momento, por alguna razón, no funciona el proceso, se contactan con Andrés y le explican cuál es la dificultad que tienen para compartir esos documentos. ¿Por qué es importante compartir los documentos? Porque en el documento final, creo que ya se dieron cuenta, en la medida en que avanzamos en actividades, hay mucha información que no van a incluir en el documento final. Entonces, ¿dónde va a estar disponible? En esa carpeta. Entonces, cuando vayamos a hacer las tareas, a revisar los listados del análisis cognitivo, pues vamos a ir a esa carpeta. ¿Y dónde está esa carpeta? Pues en la sección de documentos complementarios en bloque neón. ¿De acuerdo? Entonces es por eso que van a comenzar a alimentar esa carpeta y ese archivo va a crecer pues tanto como ustedes también quieran que crezca. ¿De acuerdo? Vale. ¿Alguna pregunta con eso? Listo. Qué pena. Señor. Sí, con respecto a eso, mi grupo sí ha tenido una dificultad porque hemos hecho exactamente el paso a paso que usted nos acaba de comentar y que Andrés en un correo nos explicó y que pues la compañera Mónica, muy amable también, nos explicó, pero no sé por qué no aplica los cambios. En este momento lo estoy haciendo y entonces eh, me aparece personas en Universidad de los Andes. Ahí es donde tengo que darle y aplicar los cambios, pero no sé por qué no los guarda. No sé por qué no los guarda, porque luego vuelvo y miro y me dice personas que elija. Es decir, la modificación que le hice a la configuración de privacidad de la carpeta no la guardó. Entonces, no Vale. sé qué pasa. Entonces, mira, si quieres, ahora, cuando terminemos la sesión, si puedes, nos quedamos un momento en esta sala, me compartes tu Sí, pantalla y listo. vemos si te puedo ayudar con eso. ¿Listo? Ah, bueno, le agradezco mucho. Claro que con gusto, Esteban. Va, Listo, sí. entonces, para terminar, ay, ¿qué pasó? ¿Qué dice? Para terminar, les voy a compartir la pantalla. La pantalla. Y esta es la actividad para la próxima sesión.
Entonces, actividad 3.3. Los objetivos son percibir la necesidad de prever en detalle el modo en que se va a desarrollar un objetivo de aprendizaje, caracterizar un objetivo de aprendizaje en términos de su grafo de secuencias de capacidades y revisar la formulación de las expectativas de aprendizaje. Recuerden que nos centramos en esto durante la sesión de inicio del módulo. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa esto? Un grupo se adelantó un poco la actividad anterior. Significa tomar un grupo de capacidades que corresponde a un procedimiento y empaquetarlo en una secuencia. ¿Para qué? Para simplificar primero la representación en el grafo y luego para simplificar el procedimiento. Entonces, en cambio de hacer referencia a este es el procedimiento que va desde C1, C2, C3, C4, C5, poder decir este es el procedimiento que está relacionado con la extracción de la información. ¿Sí? O con el cálculo de la tangente de la curva. Entonces, es la secuencia de capacidades la que nos va a dar el nombre del procedimiento que ustedes tienen caracterizado con esas capacidades. Y el conjunto de secuencias de capacidades en el grafo es lo que nos va a permitir ver el camino que va a recorrer el estudiante en términos de procedimientos para solucionar cada tarea. Y recuerden que el grafo va a estar compuesto al final de varios de estos caminos. ¿Por qué? ¿Quién se acuerda de eso? Porque el grafo va a tener diferentes caminos. Porque existen varias maneras de solucionar el mismo problema. Exactamente. Entonces, cada camino va a dar cuenta de una de esas estrategias. ¿Cómo se va a poder diferenciar? Ejemplos por los sistemas de representación que se use para solucionarlo. Entonces, en el documento de los apuntes hay un par de ejemplos que muestran con, en mi opinión, claridad cómo se diferencian esos procedimientos en términos de los sistemas de representación. Entonces, tiene lógica, claro, pues no es lo mismo resolver algo de manera gráfica a resolverlo de manera simbólica. Tienen reglas de uso completamente diferentes. El resultado va a ser diferente en términos de la representación, pero el análisis o la interpretación que se hace, pues va a ser la misma. ¿Sí? Entonces, la idea es que logren concretar esos grafos. De las aplicaciones para hacer los grafos también ya hablamos alguna vez. En Bloque Neón, en la sección de cuestiones generales, también encuentran información adicional de cómo hacerlos. Vicio, tienen disponibles las licencias con la cuenta de la universidad, bueno, etcétera. Ya es cuestión simplemente de seleccionar la aplicación que ustedes consideren, siempre y cuando les genere las gráficas en formato vectorial. ¿Qué significa este formato vectorial? El formato vectorial más popular que usamos es PDF. ¿Sí? El formato vectorial lo que hace es que guarda la información como vectores, es decir, como distancias fijas que tienen unas características particulares dentro del documento, en términos gráficos por los píxeles, de manera que si ustedes amplían la imagen, se va a mantener la definición de la imagen. ¿Cómo sabemos que no es vectorial y que es un pantallazo? O sea, que es, se me fue la palabra. Si no es vectorial, es Escalar. escalar. Gracias. ¿Cómo sabemos eso? Pues que si tenemos la imagen y la ampliamos, vamos a ver todos los píxeles y se va a distorsionar terriblemente. ¿Por qué? Porque queda guardada la información por píxeles en cambio de quedar pues de manera vectorial. Entonces queda el puntico ahí pintado y no hay manera de modificar eso, o sea que si ustedes lo amplían, se desbarató. ¿De acuerdo? Entonces, de manera vectorial lo pueden trabajar. Vicio, la exportación de las imágenes que hace Vicio, pues son exportaciones en formato vectorial, o sea que no van a tener problema con eso. ¿De acuerdo? Bueno, y revisar la formulación de las expectativas de aprendizaje, pues nuevamente es como resolviendo las tareas otra vez, concretando el tema de las capacidades y los errores, si se realizan modificaciones a las expectativas de aprendizaje. ¿Qué modificaciones pueden encontrar? De repente alguna capacidad que sobre o que se junte con otra,
o que aparezca un conocimiento previo en medio de las capacidades y diga, no, esto ya no vale la pena meterlo acá, es un conocimiento previo y lo sacamos, ¿de acuerdo? Nuevos errores. De pronto algún colega les dijo, oiga, usted que está trabajando esto, mire lo que me encontré. Entonces, nueva información que pueda surgir. ¿Listo? Esa información, pues es la información que van a agregar. Entonces, análisis de las tareas prototípicas, resolverlas, determinar los caminos de aprendizaje de la tarea y construir ese grafo de secuencias de capacidades. Yo les recomiendo, pídanle a sus colegas del trabajo que resuelvan una tarea en voz alta. En algún momento, llévenselos a la cafetería, les dan cafecito, una pizza, lo que sea, y le dicen, bueno, necesito que me hagan un favor, solucione esta tarea. Y yo lo voy a grabar. ¿Listo? El paso a paso. Si se equivocan, no importa. O sea, tienen que poner las cosas de, esto simplemente es para saber qué piensa. No más. No estoy evaluándolo, no me interesa si llega la respuesta correcta o no. Simplemente quiero que me diga cómo ve esto en términos de la solución, como si usted fuera el estudiante. Entonces, resuélvala y vaya diciendo en voz alta qué es lo que está haciendo. Con un par de ejercicios que ustedes hagan así, les aseguro que van a tener muy buena información de realmente qué es lo que está entendiendo el lector cuando lea su tarea. Porque como siempre es posible que cuando escribimos pensamos que esto está súper claro. Ya saben qué es lo que queremos decir cuando metemos esta palabra y puede resultar que no. Puede resultar que eso genere confusión. Entonces hagan ese ejercicio y construyen entonces los grafos a partir de eso. Y cuando ya tengan todas las tareas por objetivo, pues agrupan eso. Ya saben que es la agrupación de los caminos de cada tarea en uno solo, que es el del grafo. ¿Listo? Vale, esto también lo alcanzamos a ver de alguna manera en la sesión de inicio. ¿Listo? No sé entonces si tengan alguna duda con respecto a la actividad o alguna otra cuestión. Señor, ¿tienes tu micrófono por ahí? Mientras tanto, les recuerdo, sábado, si tienen necesidad de reunirse conmigo, nos reunimos el sábado en el horario. No dejen espacio entre las reuniones. El que llega de primeras a las 9, el que llega de segundas en el horario que sigue 9:15. Y el viernes, ahí tengo diferentes horarios disponibles por si quieren que veamos la presentación o tienen alguna duda sobre la presentación para el sábado. El viernes previo a presentación. Alexander, tiene la mano levantada, Alexander. Señor. ¿Qué estrategia me da para, digamos, en el listado de análisis cognitivo para mantener la enumeración? O sea, si agregamos un error o si queremos borrar un error anterior, o sea, pasamos al error 2 al error 5. O... Sí, ya recuerda, Alexander, la estrategia cuál es: eliminar filas. Si van a Sí, quitar cosas, eliminen fila. Si sí, van a pero agregar algo, agreguen fila. Y la etiqueta, si eliminan la fila, la etiqueta se va. Si agregan una fila, sigue la etiqueta con la numeración que corresponde. Entonces, si tienes error 1, 2, 3, 4, 5 y resulta que el error 3 va a dejar de existir, eliminas la fila que corresponde al 3. Entonces el listado va a quedar 1, 2, 4, 5. pues, ¿Sí? Recuerden por qué. Porque comenzar a modificar esto para que el listado, mejor dicho, modificar las celdas de la segunda columna, dejando intactas las celdas de la primera columna, puede generar complicaciones después. Por esa razón, les estamos pidiendo que organicen estos archivos en versiones previas. Con eso, si eliminan la fila 3 y de repente dicen, pero ¿qué era lo que teníamos en el 3? Entonces se pueden ir al archivo previo y ver qué era lo que tenían en la fila 3. En cambio de dejar ese 3 que después no van a saber cuál 3 o a qué 3 hacían referencia. ¿De acuerdo? Ustedes van a comenzar a usar etiquetas más adelante. Entonces la clave es que comenzamos a usar etiquetas y cuando requieran saber qué significa esa etiqueta, van a la fija, a la última versión del documento y eso es lo que significa la etiqueta. ¿De acuerdo? Entonces, si agregan nuevas cosas, última fila y sigue la numeración. ¿Listo? No se preocupen si al final van a tener capacidad 150 y resulta que en el listado hay 80. ¿Qué pasó con todas las anteriores? Fueron tiros al aire, perdón. Señor. no, ¿Listo? sí, esa era mi preocupación, pero gracias. No, no te preocupes. O sea, no, aquí no vas a tener problema
con que tengas listados que no correspondan a una numeración estricta. ¿Listo? Lo importante es que las etiquetas que uses sean coherentes con los listados que nos compartes. Es decir, si tienes capacidad 8 en el grafo y en los listados no existe la capacidad 8, pues eso va a ser muy problemático. Porque no vamos a poder recuperar la información. Listo. Yo tenía otra. Ya, perdón. Un anuncio parroquial muy importante. Sábado 28 de septiembre, dentro de un mes, los invitamos a almorzar. Por favor, reserven pasajes ya. Ellos están en el módulo 3, ¿no? O sea que el año pasado no les tocó, no No, estaban todavía. se perdieron ese evento. Esto es algo que hacemos una vez al año. Tratamos de juntarnos todos, no solamente los estudiantes activos de las 4 cohortes que están aquí, sino invitamos a todos los exalumnos y nos juntamos sencillamente para estar juntos, ¿ok? Entonces, los que están fuera de Bogotá, reserven su pasaje, los esperamos aquí, los invitamos a almorzar. Van a recibir mensajes de correo electrónico, mensajes de WhatsApp, etcétera, pero reserven de una vez eso, por favor. Voy a ir a otras cohortes porque... Gracias, profesor. Ahora sí. Gracias. No, mi duda tiene que ver con algo relacionado a lo que ya mencionó Alex, y es, digamos, en el momento de actualizar las listas y, y borrar y cambiar y lo demás, digamos, en la carpeta de listados, ¿se deja la carpeta vieja? Lo que quiero decir es, cada vez que modifiquemos algo, creamos un nuevo archivo para compartir. ¿Qué queda en esta carpeta que está compartida? Sí, por actividad. O sea, deberíamos compartir un archivo por actividad, ¿sí? Sí, Ah, ok. Listo. sí. Sí, es claro. Estoy tratando de compartir un ejemplo, pero bueno, tendría que ingresar a mi OneDrive y creo que a ver si lo logro hacer. Y esto no me deja hacerlo. A ver, voy a intentar hacerlo. Sí. No es- Igual, profe, lo que da, digamos, lo que le da a uno la indicación de qué tan actualizado está es la fecha que sale en el título. Entonces, si uno sigue el formato del título del archivo, ahí dice qué tan actual es la fecha y pues si uno quiere irse para atrás, en las fechas está qué tan antiguo es el archivo. Entonces, si todo queda en la carpeta, Es- pues no importa porque igual están las fechas ahí. Así es. El tema es generar un nuevo archivo por actividad. Y como Mónica lo acaba de decir, ese archivo queda actualizado con la fecha de la presentación. O sea, el archivo que compartieron para hoy tiene como fecha inicial de nombre de archivo 24/08/31. ¿Sí? Ese archivo para la próxima actividad, es decir, para dentro de 15 días, ya no va a ser el mismo. Entonces, ese archivo lo duplicas o lo duplica tu grupo y le va a poner fecha para dentro de 15 días, para cuando tengamos la presentación. ¿Sí? Que exactamente, para no equivocarme, estoy viendo aquí mi calendario. Entonces, nuestra próxima presentación es para el 14 de septiembre. Entonces, duplicas ese archivo y de una vez le cambias el nombre y le escribes 240914. Ese 240914 es el documento que van a compartir para la actividad 3.3. ¿Listo? ¿Qué va a pasar con el archivo 240831? Es el archivo que lo arrastran a esa carpeta que dice versiones previas. Así tal cual como quedó hoy, así ya quedó. Lo meten a esa carpeta de versiones previas. Y el nuevo archivo que tiene como nombre 240914 lo pueden modificar como ustedes quieran. Teniendo en cuenta, obviamente, pues que si van a eliminar, pues eliminan completo y que no vayan a cambiar la numeración, porque si no, no va a corresponder la numeración con la numeración anterior. Y ese es el problema que no quiero que tengan después. Que cambien las etiquetas y entonces tengan 3 capacidades con número 4
y al final sea un complique saber a cuál 4 hacen referencia. ¿Sí? Se supondría que la última versión, pero es mejor evitarse ese dolor de cabeza de pensar, ¿y cuál fue? ¿Será que nos devolvimos o qué fue lo que hicimos? Por eso también dejamos la última versión. ¿Sí? Dos carpetas. La carpeta principal, que es la carpeta que comparte, y la carpeta que está dentro de la principal, que se llama versiones previas. ¿Vale? Con eso, cuando pulsemos en el enlace, es lo que quería ver aquí, perdóname que documentos complementarios, voy a ingresar alguna carpeta de ustedes acá. Estoy compartiendo mi pantalla, creo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, grupo Sí, 1, profe. voy a usar acá, igual esto ya quedó público para todos, entonces grupo 1. Estoy ingresando a la carpeta que compartió, así se tiene que ver. Entonces ingresé, pulsé en ese enlace y llegué a esta carpeta. Esto que yo estoy viendo es una carpeta dentro del OneDrive de Mónica. ¿Sí? Y esa carpeta se llama listado grupo 1 MAT 14. ¿Qué hay dentro de esta carpeta? Esta carpeta que se llama versiones previas y el documento de hoy. ¿Vale? Para dentro de 15 días, entonces desde ya ustedes pueden duplicar este documento de acá y, perdón, este es el listado. Duplican este y este lo meten en versiones previas y comienzan a trabajar en el documento dentro de 15 días. Con eso, cuando nos metamos a versiones previas, vamos a tener los listados de las fechas de las presentaciones anteriores. Y cuando estemos en el módulo 4 finalizando, vamos a tener aquí 8 archivos diferentes. ¿Listo? Vale. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo en orden? ¿Listo? Bueno, un último comentario y ya los dejo tranquilos. Reitero el comentario de hace 15 días con las presentaciones. Yo vi variedad en las presentaciones. Tuve la sensación de completitud más de unas presentaciones que de otras. Con completitud quiero decir como que fue, em, como que contaron bien la historia de todas las 2 semanas de trabajo. No significa que no hayan trabajado todos durante las 2 semanas. Ojo, es como cuento la historia. ¿De acuerdo? Estuvieron de viaje durante las 2 semanas y nos mostraron fotos de ese viaje, para ponerlo en otros términos. Entonces, el tipo de fotos que nos mostraron nos permitió conocer más qué fue lo que pasó en ese viaje. Esto es simplemente como siempre, un ejemplo muy tonto, pero si yo les digo, imagínense que me fui de viaje, foto de salida en el aeropuerto. Segunda foto, foto llegada al aeropuerto. Ya, ese fue mi viaje. ¿Qué les conté de mi viaje? ¿De acuerdo? En cambio, 5 fotos, foto a la salida, foto cuando llegué no sé qué, foto cuando estaba cenando en no sé dónde, foto cuando estaba visitando tal parte, foto cuando me encontré con no sé qué, etcétera. O sea, ese es el panorama al que quiero que se vayan viendo las presentaciones de hoy. Y nuevamente, nos pasa a todos. ¿Qué fue lo que vieron en la presentación de sus colegas que dijeron, uy, no, tengamos en cuenta esto para no hacerlo? O al contrario, oiga, esto estuvo muy chévere, ¿por qué no intentamos organizar la información para la próxima vez así? ¿De acuerdo? Y pues vamos mejorando en todas las cosas que tengamos que mejorar, ¿de acuerdo? Listo. Bueno, ahora sí. Que tengan buen fin de semana. Entonces, Esteban, te quedas. Nos hablamos dentro de 8 días para quienes saquen reunión y dentro de 15 con todos. Que estén muy bien. Buen fin de semana. Que Chao. descansen. Buen trabajo. Chao. Una pregunta. Dime. Teníamos una reunión a las 1:30. Sí. Sigue siendo la misma. Sí. Espérame, yo voy a dejar de hacer esto acá. Em, Danilo, me dices que te busque. Te busco. Brian, ¿estás por ahí todavía? Para que pares la grabación, por favor. Que por alguna razón yo no puedo. No sé cómo llegar a tu carpeta de mano. Y me buscas. Brian, ¿estás por ahí?
¿Cuál de estas plantas fundamentales comparte? No, 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 no. Sí, con otras. Quiero compartir la pero quiero compartirla. No sé por qué, pero yo no puedo parar esta grabación. Comentario mientras para Carlos. Ahorita se supone que nosotros tenemos una reunión a las 11:30, pero no es Sí, Nicolás. posible si todos nos desocupamos antes, pues de pronto tenerla antes. Eh, O Andrés si está ocupado hasta las 11:30. sí, tendríamos que hacer lo que acabas de decir, confirmar que todos estamos libres. Ok, listo, listo, listo. Y Bueno, yo listo. no tengo cerca a Andrés y voy a estar con Esteban. Si quieres, Nicolás, escríbele un mensajito correo electrónico a Andrés y le dices que faltando un cuarto para las 11, que nosotros ya estaríamos libres para la reunión, que si el profesor Pedro, que ya se fue de acá, y él estarían libres también para adelantarla, ¿vale? Pero Vale, encárgate tú de hacer la consulta, por vale, favor. sí, sí, listo, 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 por supuesto. Listo. Brian, no está Brian. No está Brian. Señor, Ay, ¿cómo estás? ¿Me haces un favor? ¿Me ayudas con detener la grabación? listo, sí, señor, qué pena, es que estaba en la cocina. No te preocupes, no te preocupes. ¿Dejo de grabar ya o...? Deja de grabar, pero nos dejas en la sala. Nos vamos a quedar aquí en la sala, pero vamos a compartir pantalla y no nos interesa que quede grabado. Entonces, Listo, perfecto. deja de grabar y si quieres ya puedes salir de la reunión. Muchas gracias.